¿Qué tal, amigos? El último canto del ordinario de la misa es el Cordero de Dios. Su texto oficial es: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. El origen bíblico de este canto está en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, a partir del versículo 29, en donde Juan el Bautista ve a Jesús que se aproxima y lo presenta a sus discípulos como: he aquí al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En esta imagen que el Bautista toma, se refiere a el Cordero como imagen del Cordero Pascual del libro del Éxodo. Si recordamos la historia del libro del Éxodo, ante la negativa del faraón de dejar salir a los israelitas, el Señor manda sus plagas, siendo la última de ellas el exterminio de los primogénitos, del cual se ven librados los israelitas por la sangre de un cordero que es sacrificado y con la cual tiñen los dinteles de su casa. Esta imagen del cordero que los salva por medio de su sangre es tomada por Juan el Bautista. Sin duda, Juan conocía esta metáfora del cordero y las imágenes de los corderos que sacrificados libran al pecador de la culpa, porque su padre Zacarías era sacerdote. Los profetas también en la antigüedad se referían al cordero para referirse a esta imagen de sacrificio. Fue llevado como cordero al matadero, diría el profeta Isaías. También en el libro del Apocalipsis, el mismo apóstol Juan nos habla de cómo el cordero que había sido degollado se levantaba triunfante y a él se le daba el honor y la gloria, en una imagen que hace referencia a Jesucristo, que habiendo muerto, resucitó y está sentado glorioso a la derecha del Padre. Esta imagen del Cordero de Dios es tomada por el Bautista para hacer esta afirmación y aplicársela a Jesús. Sobre la afirmación, ten piedad de nosotros, que se une al texto del Cordero, les recomiendo que vayan a ver nuestro video sobre el Señor ten piedad. Les dejo el enlace en la parte superior. Ahí explicamos a qué se refiere esta súplica, ten piedad de nosotros. La súplica que también se añade es: danos la paz. La paz es vista en toda la tradición bíblica como un don de Dios, como un don del resucitado, como un don del Mesías. En el libro del profeta Isaías, cuando anuncia la venida del Mesías, habla de que un niño nos ha nacido, que será llamado Príncipe de la Paz. Y cuando Jesús se aparece a sus discípulos, una vez resucitado de entre los muertos, de sus primeras palabras son: la paz esté con ustedes. Entonces, esta súplica dirigida al Cordero, danos la paz, retoma todo este sentido bíblico de la paz como un don mesiánico, como la plenitud del reino de Dios. Este canto del Cordero de Dios fue introducido en la liturgia en el siglo VII por el Papa Sergio, el cual se confrontó un poco con una tradición bizantina que se negaba a representar a Cristo como un cordero, y el Papa, introduce este canto en la liturgia para contrarrestar o hacer un poco de polémica a esta tendencia oriental. En los siglos IX o X, este canto fue trasladado hacia lo que era el rito de la paz. Pero después de la reforma del Concilio Vaticano II, nos encontramos con que este canto del Cordero de Dios es regresado a su lugar original, acompañando la fracción del pan. Por todo esto de cambios en el rito, por el texto del Cordero que dice: danos la paz, por la confusión histórica que ha sucedido, que en ocasiones se canta durante el rito de la paz y en ocasiones durante la fracción del pan, es que suceden muchos abusos litúrgicos en cuanto a cómo y dónde cantar. Como ya les comentaba, en la práctica muchas veces el Cordero de Dios sucede mientras está sucediendo el rito de la paz en nuestras asambleas, cuando en realidad el Cordero de Dios, lo veremos en un momento, acompaña el rito de la fracción del pan. Cuando empezó a suceder que este canto interrumpía un rito que no le corresponde, se intentaron buscar soluciones. Algunas personas con buena iniciativa pero con malas soluciones propusieron introducir un canto de paz,
que acompañara el momento de la paz para distinguirlo del canto que acompañaba el momento de la fracción del pan. La Sagrada Congregación para el Culto Divino y Disciplina de los Sacramentos en agosto del 2014 sacó un documento llamado El significado correcto del rito de la paz. En ese documento explícitamente nos dice en el número 6, se debe de omitir el uso de cantos que acompañen al rito de la paz. En ese documento se nos dice explícitamente que hay que corregir el abuso de introducir los mal llamados cantos de la paz, que no existen en el rito romano. Para discernir el verdadero uso y lugar de este canto del ordinario de la misa, vamos a la Instrucción General del Misal Romano, que ya conocen muy bien. En el número 83 nos dice: el sacerdote parte el pan e introduce una parte de la hostia en el cáliz para significar la unidad del cuerpo y la sangre del Señor en la obra de la redención. La súplica del Cordero de Dios se canta, bien sea por los cantores o por el cantor seguido de la respuesta del pueblo, o por lo menos se dice en voz alta. La invocación acompaña la fracción del pan, por lo que puede repetirse cuantas veces sea necesario hasta que haya terminado el rito. La última vez se concluye con las palabras «Danos la paz». La Instrucción General del Misal Romano nos explica entonces claramente: es un canto que acompaña la fracción del pan, es un canto de sacrificio. Si en la antigüedad los corderos que se sacrificaban eran degollados y abiertos, destazados y colocados sobre el altar, ahora de manera incruenta, sin sangre, el verdadero cordero, que es Cristo, pan eucarístico, es también partido, sacrificado, degollado, y el canto Cordero de Dios acompaña este rito sacrificial. Con todo esto que hemos venido comentando, ya podemos sacar varias lecciones de cómo cantar el Cordero de Dios. 1. El canto debe corresponder a la naturaleza del rito que acompaña, es decir, es un canto sacrificial que está acompañando el partir, romper, sacrificar al Cordero de Dios. Por lo tanto, su música, melodía, ritmos, inspiración, la expresión musical que debe de tener debe corresponder a la solemnidad de ese rito. Sería, por supuesto, un abuso litúrgico que en tan gran momento del sacrificio de Cristo hubiera ritmos que motivaran a bailar, hubiera ritmos que parecieran música popular. No, el canto del Cordero de Dios acompaña el sacrificio de Cristo. 2. Es un canto que acompaña la fracción del pan. Y ese es el abuso más cometido. Y tenemos que ser muy honestos. Aquí es culpa de todos. En primer lugar, muchos sacerdotes comienzan demasiado pronto la fracción del pan, cuando la asamblea todavía está dándose el signo de la paz. El sacerdote debe de esperar a que culmine un rito, la paz, para poder continuar con el siguiente, la fracción del pan. También es culpa de nosotros como asamblea. Pareciera que el rito de la paz es el receso de la misa, en el que puedes salir a saludar a todos los que están a tu alrededor, ir hacia la otra banca, caminar, felicitar a la quinceañera, felicitar a los novios, ir a saludar a tu amigo que está en el otro extremo opuesto del templo. No, el rito de la paz, como todo el rito romano de la misa, debe ser un rito sobrio, austero. Generalmente se sugiere a los que están a mi lado darle el rito de la paz. La asamblea debe de aprender a ser sobria en el rito de la paz. Y el coro también debe de aprender a comenzar el canto cuando sea el momento adecuado, a saber, cuando el sacerdote comienza la fracción del pan. Es muy interesante el tercer consejo: revisar cuánto va a durar la fracción y ajustar el Cordero de Dios en consecuencia. Es decir, la Instrucción General del Misal Romano lo dijo claramente: si la fracción del pan se alarga, el canto se puede prolongar. Tradicionalmente vemos que hay 3 aclamaciones Cordero de Dios, pero no, puede tener más. Si tuviera más, 2, 3, 4, 5 veces: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Y la última sería: Cordero de Dios, danos la paz. Eso lo indica claramente la Instrucción General del Misal Romano. La aclamación se puede alargar según dure la fracción del pan. En grandes concelebraciones probablemente sea necesario alargar.
cuarta indicación que nos la dio también la Instrucción General del Misal Romano. Hay diferentes maneras de cantar. Uno es que lo canten los cantores solos, pero que el pueblo participe. La Instrucción General del Misal Romano dice que pueden cantarlo el coro, los cantores solos. Otra opción es que el coro, los cantores cante la primera parte y el pueblo responda. Entonces, el coro cantaría Cordero de Dios y la gente responde, ten piedad de nosotros. La última opción, la menos deseada, es que si no se canta, por lo menos se diga en voz alta. Aquí, a diferencia de otros cantos del ordinario, sí se da la opción de que sea rezado, por la importancia que tiene esta oración. Por supuesto, siempre hay opciones de cantarlo de manera sencilla si no contamos con un coro. Y bien, espero que este pequeño video sobre el fundamento bíblico, histórico y los consejos pastorales para cantar de una mejor manera el Cordero les haya servido. No olviden suscribirse aquí abajo al canal para que les lleguen notificaciones cuando tengamos nuevo material. Nos vemos.